saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katiuska Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. En este momento me encuentro en la locación de Oranienburg, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño de Alemania, porque vamos a ir a visitar el campo de concentración Sachsenhausen. ¿Dónde queda? Este campo de concentración nazi se encuentra ubicado en la ciudad de Oranienburg, en Brandenburgo, Alemania. ¿Cómo llegar? Desde Berlín puedes usar varias opciones, el R5, el Ringbahn 12, el S-Bahn 1, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión, desde la estación Anhalte-Bahnhof. Todos los trenes deben ser en dirección Oranienburg. El trayecto dura aproximadamente 50 minutos. Dentro del tren pueden comprar los tickets de transporte que tienen un costo aproximado de 3,60 euros, o para los que tienen tarjeta pues pagan la extensión de 1,70 euros. Lo puedes pagar con monedas, billetes, tarjeta. Luego que te dan el ticket, procedes a convalidarlo en la maquinita y luego entras al tren. De Oranienburg para ir al campo de concentración Sachsenhausen. Yo me puse mi chaqueta porque está haciendo mucho frío ahorita, aunque estamos ya en otoño. Y pues estas son las salidas. Ausgang, donde diga Ausgang es para ir a agarrar el tren o los bus. Aquí tienes la otra salida, que es para las personas que están discapacitadas o quieren agarrar el ascensor, y también sale hacia la estación del bus por acá, y hay otra salida por acá. Por ahí es que vamos a salir nosotros, que también da hacia la parada del bus. Una vez acá tienes dos opciones: o te vas en el bus 804 en dirección Mals, que pasa cada hora, o te vas caminando y son aproximadamente 30 minutos. Nosotras decidimos esta opción para conocer un poco la población y el trayecto. Es importante resaltar que todo el camino se encuentra bien señalizado. Que te llevan agarrados con una cadena y vas así lamentándote, como que... Bueno, yo tengo entendido que a ellos los trajeron engañados, que le decían que iban era para un viaje o iban a pasear o algo así, y resulta ser que no, que venían al campo de concentración. Pero no es que los traían en un carro a todos, no, sino que iban caminando. O sea, todo este recorrido que estamos haciendo nosotros lo hicieron ellos también. Población, aquí es donde vive la gente, que muchos de Oranienburg y todo eso, pero anteriormente esta organización, estas casas eran de los militares que trabajaban en el campo de concentración de Sachsenhausen. O sea, imagínense ese contraste tan fuerte entre la gente. Aquí vivían una normalidad totalmente distinta a la que se vivía dentro del campo de concentración, y está a tan solo metros de acá. Aquí vivían los militares con sus familiares, y del lado allá estaba todo el horror que se vivía con los prisioneros que estaban en el campo de concentración. O sea,
un contraste totalmente fuerte y difícil. Pueden ver que hay unas casas que tienen colores y otras que están así como marroncitas o grises, no sé. Eso quiere decir que aún conservan como eran originalmente. Anteriormente las casas no se pintaban porque mucha gente no tenía dinero para comprar pintura, o sea, era costoso pintar la casa. Entonces, aunque hoy en día sí hay dinero, muchos de los dueños de las casas decidieron mantenerlas en original. ¿Qué significa Sachsenhausen? Sachsenhausen significa campo de concentración nacionalista. Al llegar al memorial, entras a la caseta de información y adquieres tu audioguía y un material de apoyo por un costo de 3 euros, que lo puedes pedir en cualquier idioma. En este caso utilizamos el español. ¿Qué ocurrió en Sachsenhausen? Este campo de concentración fue construido por prisioneros de otros campos en 1936, inicialmente para prisioneros políticos opositores al régimen nacionalista, y posteriormente miembros de grupos que eran considerados por los nazis opuestos al régimen. Entre ellos destacan los homosexuales, los judíos y los gitanos. Durante la guerra, Sachsenhausen se convirtió en un sistema de trabajo forzado, subdividiéndose en 60 subcampos, donde su trabajo se centraba en la fabricación de zapatos, pan y armas, utilizando la mano de obra de los prisioneros, armas que eran utilizadas para matarlos a ellos mismos posteriormente. La denominada Marcha de la Muerte ocurrió cuando los nacionalistas se enteraron que los soviéticos venían en camino a liberar a los prisioneros, y las CSS, que en alemán se dice Schutzstaffel, significa escuadra de protección, organización que estaba al servicio de Adolf Hitler, decidieron matar a todos aquellos que no pudieran caminar, o si estaban muy enfermos los dejaban morir en la enfermería, y los supuestos sanos los sacaron del campo en marcha para que murieran en el camino. En la posguerra, con el triunfo de la Unión Soviética en 1950, este campo de concentración pasó de ser un campo nacionalista a un campo soviético para apresar a todos los aliados nazis. Este campo de concentración fue uno de los más importantes del Tercer Reich, palabra alemana que significa imperio, ya que allí se tomaban las decisiones más relevantes en cuanto a alimentación, castigos y torturas, que posteriormente serían utilizados en los demás campos. ¿Qué ver en Sachsenhausen? En este campo de concentración hay 37 lugares para visitar, pero yo solo les mencionaré 7 de ellos. El Centro de Información al Visitante, antigua armería, construido en 1939 y 1940, que funciona como museo y centro de información. Las maquetas, para que el visitante tenga una idea de cómo estaba distribuido el campo de concentración en aquella época. El Barracón 38 y el Barracón 39 funcionan hoy día como un museo para ilustrar un poco cómo era el día a día de los prisioneros judíos que se encontraban aquí. La cocina era el lugar donde se preparaban los alimentos en aquel entonces. Monumento Nacional de Recuerdo y Conmemoración, construido en 1961, obelisco de 40 metros de altura, levantado para recordar la antigua RDA y lo sucedido en Sachsenhausen.
Edificio de celdas de castigo construido en 1936 y utilizado por la Gestapo para torturar y asesinar a los prisioneros del campo y especialmente a los más importantes. A manera de experiencia, les debo confesar que cuando entré allí sentí una energía muy fuerte. Uf. La estación Z es otra parte del campo donde podrás encontrar diferentes exposiciones como la fosa de fusilamiento. Las personas que me llevan acá por aquí entraban los camiones. Aquí le hacían el fusilamiento a mucha gente y pasaban por acá toda la gente que traían de afuera de los otros campos o los prisioneros que también traían de afuera de la ciudad y los llevaban por allá, hasta allá, para hacerles supuestamente revisiones médicas y no sé qué, para que entraran muchas cosas que estaban acá. La construcción de una pequeña cámara de gas dentro de la estación Z, el ambulatorio donde examinaban a las personas para extraerle cualquier pieza de oro, el cuarto de doble pared donde mataban a la gente de un tiro en la cabeza, los hornos donde cremaban a los muertos. Todo esto en la estación Z muestra los símbolos de horror y masacre que vivieron allí. ¿Dónde comer? Propiamente dentro del campo no hay un restaurante más, sin embargo, cerca de la estación de tren y alrededor del memorial hay algunos restaurantes y pequeños cafés que ya a las 4 de la tarde algunos cafés cierran, pero si no tienes mucho presupuesto puedes traer tu comida desde casa. Y desde aquí, desde la entrada del campo de concentración Sachsenhausen, me despido de ustedes. En esta oportunidad no les voy a decir, espero que les haya gustado el video, sino que más bien espero que hayan aprendido de esto y que les haya servido un poquito la historia de este país, de lo que ocurrió acá, porque como quien dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues pienso que debemos aprender un poquito y que nos sirva un poquito de reflexión para que no cometamos esos mismos errores. Y pues nada, antes de despedirme de ustedes, pues agradezco que lo hayan visto hasta el final. Denle like, coméntenlo, suscríbanse a mi canal de YouTube, compártanlo para que las demás personas también se interesen por la historia. Y pues nos vemos en el próximo video.